Hoy vas a ver cómo unas simples lentejas pueden convertirse en el centro de un plato elegante, frío y espectacular. Verás cómo una ensalada puede tener textura, estructura y técnica. Aquí tenemos un buey de mar hembra. Antes de cocerlo, es aconsejable matarlo suavemente para que con el choque térmico del agua hirviendo no se le rompan ni las pinzas ni las patas. Lo ponemos en un recipiente, lo cubrimos con agua dulce y lo dejamos aproximadamente 1 hora. Si queremos acortar el proceso, le añadimos hielo. Sabremos que está a punto para la cocción cuando veamos el agua ligeramente coloreada de verde. Es debido a un pigmento llamado astaxantina, que al sumergirlo en agua fría, lo libera tiñendo esta de verde. Llevamos a ebullición una olla con agua salada. Normalmente cuando hiervo mariscos suelo usar agua de mar, pero cuando no tengo acceso a ella agrego 35 gramos de sal por litro de agua, que es el promedio de sal que tiene un litro de agua de mar. Pero esta vez solo voy a añadir 10 gramos por litro, ya que quiero reservar un poco de agua de cocción para la salsa. Cuando el agua está hirviendo, sumergimos el buey de mar boca abajo y lo cocemos durante 15 minutos. Transcurrido este tiempo, cerramos el fuego y lo dejamos reposar en la propia agua 1 minuto más. El tiempo de cocción varía según el peso del animal. Este pesaba 780 gramos. Yo creo, al contrario que otros, que con 15 minutos y 1 minuto de reposo tiene suficiente. Para poderlo trabajar cuando esté algo más frío, lo tapamos con un paño húmedo y lo introducimos en la nevera. Vamos a empezar a limpiar el buey de mar retirando el abdomen. En las hembras está separado, es donde guardan las huevas. Los machos lo tienen fijo, pegado. Una vez retirado el abdomen, lo abrimos introduciendo un cuchillo o una cuchara, haciendo palanca y tirando. Hay que intentar aprovechar todos los jugos. Una vez partido, procedemos a separar el buey de mar. Por una parte, los corales junto a los jugos de la cabeza. Por otra, pinzas grandes y pequeñas. Y finalmente, las partes desechables, las cáscaras y las branquias. Ahora, armémonos de paciencia. Vamos a empezar a extraer la carne. Empezamos por el cuerpo, la parte unida a las patas. Seguimos con las patas. La rompemos con una pinza marisco, un cascanueces o algo similar. Y extraemos el máximo de carne posible. Guardamos estas cáscaras porque las usaremos para la salsa. Para las pinzas cogemos un paño y envolvemos la pinza en él. Con una mano de mortero le damos unos golpes para romper el exterior. Luego extraemos la carne como hemos hecho con el resto del material. Si os da pereza hacer todo este trabajo, en lugar de un buey de mar podéis comprar bocas, pinzas de cangrejo y aliñarlas con salsa rosa. Es un remedio fácil y resultón para la misma receta. Hemos separado con un colador el coral del jugo de la cabeza. En el vaso del Turmix trituramos el coral junto a la leche de coco y un par de cucharadas soperas del jugo de las cabezas. Una vez obtenida una crema fina, rectificamos de sal y de pimienta. Mezclamos la carne de buey de mar con 3 cucharadas soperas de salsa de coral. Lo movemos bien. Encamisamos con papel de film un molde de 7 centímetros de diámetro y 2 centímetros de alto. Rellenamos con la mezcla anterior y alisamos con una paletina. Introducimos el molde en el frigorífico. Vamos a por las lentejas. En un cazo ponemos un hueso de jamón blanqueado, las verduras, una chalota y un diente de ajo. Añadimos las lentejas negras, llamadas beluga por su parecido con el caviar. Vertemos el agua hasta que cubra un dedo por encima de las lentejas. Encendemos el fuego, añadimos un poco de sal, muy poca, tapamos y ponemos a fuego suave. Las cocemos aproximadamente 35 minutos. La lenteja beluga es una lenteja de pequeño tamaño que no pierde la piel durante la cocción. Retiramos el hueso de jamón y las verduras del guiso de las lentejas. Ponemos 5 cucharadas soperas por persona de lentejas en un bol. Eso sí, deben estar aún calientes. Añadimos un cuarto de hoja de gelatina hidratada y removemos. Aromatizamos con unas gotas de vinagre balsámico blanco. Volvemos a remover, a mezclar bien. Encamisamos con papel de film un molde del mismo tamaño que hemos usado para el buey de mar. Rellenamos con las lentejas
y dejamos que coja cuerpo en la nevera. Para la corona de melocotón usaremos un melocotón amarillo de carne firme y sin pelar. Y con la ayuda de una mandolina cortamos láminas de 2 milímetros de grosor. Troquelamos las láminas de melocotón con un cortapastas de un diámetro de 3,5 centímetros. Cortamos cada círculo por la mitad, así obtenemos unas medias lunas. Encima de un papel de horno formamos una corona del tamaño del molde que hemos usado anteriormente. Reservamos en la nevera para que coja frío. Para hacer la salsa de cava, lo primero que hacemos es picar bien finas las chalotas. Las rehogamos a fuego suave con el aceite de oliva sin que tomen color. Añadimos las cáscaras que habíamos guardado al sacar la carne del buey de mar y las rehogamos junto con las chalotas. Vertemos el cava y dejamos reducir a la mitad. Agregamos el caldo de cocción del buey de mar mezclado con los jugos sobrantes de la cabeza. Dejamos reducir la salsa a fuego suave durante 10 minutos, hasta que adquiera la textura de nappage, de cubrir ligeramente. Rectificar de sal, aromatizar con pimientas y una punta de nuez moscada. Añadimos sobre 4 cucharadas soperas de crema leche para darle sedosidad y untuosidad a la salsa. Prolongamos la cocción un par de minutos más. Pasamos la salsa por un colador chino o un colador de malla, apretando y extrayendo bien todos los jugos. Tapamos y reservamos. Para el emplatado, primero desmoldamos el disco de lentejas y lo colocamos en el centro de un plato llano. A continuación, desmoldamos el disco de buey de mar y lo disponemos encima del disco de lentejas. Cubrimos el disco de buey de mar con la corona de melocotón. Pinchamos en el centro y colocamos unas cuantas ramas de cebollino. Colocamos un aro grande alrededor de la ensalada y añadimos la salsa de cava con cuidado y delicadeza alrededor de ella. Procurando que quede bien extendida por todo el aro. Hemos hecho una receta en que intervienen el cava o el prosecco y el melocotón. Resumiendo, un cóctel Bellini. Pues así acompañamos esta receta. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana con una locura que estoy seguro que os encantará. Gracias.